3 días, no era mucho, no en términos del mundo real, no en cifras que importaran, pero para Peter Parker, 3 días podían significar una vida entera, o el derrumbe de una. El mundo no se había detenido por él, los autos seguían circulando, los pájaros seguían cantando, los boletines seguían emitiendo noticias. La ciudad, como siempre, seguía latiendo con su ruido habitual, y sin embargo, en su interior, Peter sentía que todo había quedado en pausa. Caminaba por la acera como una sombra, los pasos eran mecánicos, las manos en los bolsillos del abrigo largo, capucha puesta, cabeza gacha, no llovía, pero el aire era denso, y el frío se metía entre los huesos como si quisiera recordarle que aún estaba ahí. Aunque apenas pudiera sentirlo, 3 días sin ponerse el traje, 3 días sin usar sus poderes, 3 días sin responder llamadas, sin ir a la UA, sin tocar nada más que el silencio. No sabía si estaba huyendo, o simplemente apagado. El traje seguía guardado, arrumbado en una caja detrás del armario, entre herramientas oxidadas y libros que ya no podía abrir sin sentir náuseas. El espejo del baño aún tenía la toalla colgada, aún mostraba su reflejo cada mañana, pero Peter había dejado de mirarse en él. No quería ver a quién se estaba convirtiendo, y sin embargo, ahí estaba. Caminando hacia Oscorp, no por voluntad, no por fuerza, solo porque no podía quedarse quieto más tiempo, porque algo, incluso si era un instinto primitivo, lo empujaba a moverse. Era eso, o pudrirse desde adentro. Pasó frente a una panadería. Los olores no le provocaron nada, no hambre, no asco, solo, nada. Alzó la vista hacia el cielo, gris, como siempre. Quizás el clima lo estaba imitando. Un pitido en el bolsillo lo sacó de su trance. El celular vibró, intermitente. Lo sacó, no quería hacerlo, pero lo hizo. Neyire, mensajes sin abrir, muchos. Todos con esa mezcla de dulzura y preocupación que lo hacía sentir más culpable y más vacío al mismo tiempo. ¿Estás bien? ¿Te hice algo, Peter? Por favor dime algo, no me ignores así. No tenía fuerzas para responder, no quería arrastrarla, no quería que viera el pozo. Aún así, los pensamientos seguían ahí. No era Cletus, lo mataste. Y no era Cletus, el verdadero sigue suelto. Peter lo recordaba, no con claridad, sino como se recuerda un sueño que termina en pesadilla, con ansiedad y preguntas sin respuestas. Y lo peor de todo era eso. No sentía rabia, no sentía miedo, ni culpa, ni alivio, solo un vacío, como si cada emoción se hubiera fugado por alguna grieta en su pecho. Como si todo lo que quedaba fuera un eco lejano, que no alcanzaba a doler. La noche anterior, Koichi y Kazuko aparecieron sin previo aviso. Peter no se molestó, solo abrió la puerta. Koichi dijo algo sobre pollo frito. Kazuko fingió una sonrisa y dejó 2 latas de jugo sobre la mesa. Hablaron de cosas tontas, el clima, una película, algún rumor absurdo. Nadie mencionó nada. Nadie mencionó los días en silencio. Nadie preguntó qué se sentía matar a alguien por error. Quizás aún no lo saben. Quizás no lo quieran contar. Porque los verdaderos amigos sabían cuándo no decir nada. Se quedaron hasta tarde. No hicieron ningún drama. Solo estuvieron ahí. Y cuando se fueron, Peter cerró la puerta y se quedó mirando la cerradura, esperando, temiendo, deseando que al girarla, pudiera cerrar todo eso, todo lo que estaba carcomiéndolo por dentro. Pero no funcionó. Ahora Oscorp se alzaba frente a él, frío, inmóvil, gigantesco, un centinela de vidrio y metal que le recordaba que aún tenía algo que hacer, aunque no supiera por qué. El mensaje de Connor seguía sin abrir. Hay un fallo en la regeneración celular. Necesito tu ayuda. Peter lo leyó 5 veces antes de guardarlo de nuevo. No por compromiso, no por deber. Simplemente, porque necesitaba sentir que alguien aún contaba con él. Aunque fuera solo por su mente, por sus fórmulas, por sus habilidades. Quizás alguien quiere contar con la ayuda de Peter Parker. Y para él, esto era suficiente ahora mismo. El guardia de seguridad no dijo nada. Solo lo escaneó. Lo dejó pasar. El ascensor subió en silencio. Los pasillos eran limpios, fríos, impersonales. La ciencia estaba en marcha. Las voces de fondo lo probaban. Pero en su interior, todo seguía en ruinas. Peter respiró hondo, dio otro paso, luego otro, no por esperanza, no por valentía, sino porque el cuerpo había aprendido a hacerlo, incluso cuando el alma se quedaba atrás. No sabía si estaba mejorando, no sabía si quería hacerlo, pero por hoy, caminaba, y eso, tal vez, era suficiente. Oscorp la torre parecía más alta desde cerca. Como si el concreto y el vidrio crecieran con su ansiedad. Cada paso dentro del edificio era como un eco hueco. El ascensor subía en silencio, iluminado por una luz blanca clínica que hacía que las sombras bajo sus ojos se marcaran aún más en el reflejo de las puertas metálicas. Cuando llegaron al piso del laboratorio, las puertas se abrieron con un susurro. Peter salió, y lo sintió de inmediato. Algo estaba mal, el aire olía diferente, no a químicos, ni a desinfectante, sino a abandono. Como cuando dejas un café sobre la mesa por 3 días y se vuelve un fantasma de sí mismo. Las luces del pasillo parpadeaban con un zumbido tenue. Había papeles tirados en el suelo. Una bandeja con tubos de ensayo volcada. Como todo esto estaba en ruinas y todos los ignoraban. Peter frunció el ceño. Peter, Dr. Connors, su voz salió baja, vacilante. Pero resonó fuerte en el silencio del lugar. Nadie respondió. Avanzó con cautela, esquivando cables sueltos y una silla caída. Al fondo, la puerta del laboratorio principal estaba entreabierta. Luz intermitente escapaba por la rendija. Peter la empujó lentamente, y el desastre se reveló. Cristales rotos en el suelo, monitores con estática, el tanque de contención, ese en el que estaban probando la regeneración de tejido, estaba vacío, y abierto a la fuerza. Las paredes tenían marcas, como garras. Peter sintió un nudo en el estómago. Peter, ¿qué demonios? Se acercó a la consola. La pantalla mostraba una serie de errores. El sistema había colapsado 2 noches atrás. Todo había salido mal en medio de una prueba. Pero no había registros, ni videos, ni bitácoras nuevas. Solo una secuencia final de código interrumpido. Y un mensaje automático, no de Connors, sino del sistema. Protocolo de seguridad nivel 3 activado. Fuga biológica no contenida. El corazón de Peter comenzó a latir más fuerte. Miró alrededor. No había señales de lucha. Pero sí de algo, de alguien, un accidente, o una transformación. El nombre, Connors, brillaba en la pantalla, asociado al último acceso registrado.
El doctor había estado aquí. Había sido él, pero ahora no estaba. Y lo más alarmante, nadie más parecía haberse dado cuenta o todos lo ignoraban. Peter respiró hondo. El frío que sentía desde hace días no era solo emocional ahora. Era real, instintivo, primitivo. Giró sobre sus talones, salió del laboratorio y corrió hacia la oficina de Connors. Vacía, ordenada, pero el abrigo del doctor seguía colgado en la silla. Él no se había ido. Desapareció. Peter miró sus propias manos temblar. Su cuerpo estaba en modo automático, otra vez. Su mente iba más lenta que sus pies. Estaba allí, en medio de un rompecabezas deshecho. Sin pistas, sin dirección, sin su mentor, y sin saber que lo que sea que estaba buscando. Ya no era un qué, era un quién, y era alguien que solía contar con él. Peter volvió al laboratorio. Esta vez respirando controladamente, ver qué cosa le serviría para saber lo que realmente pasó. Peter se agachó, recogiendo los papeles esparcidos por el suelo. Algunos estaban arrugados, manchados con lo que parecía ser fluido de muestra biológica. Las letras escritas a mano temblaban entre fórmulas incompletas, anotaciones cruzadas con tinta roja, y pequeñas frases casi desesperadas. No es estable. Necesito recalcular la tasa de mutación. No hay tiempo. Lo quieren para mañana. Peter tragó saliva. Esos no eran los apuntes médicos del Dr. Connors. No había organización. No había control. Solo una acumulación caótica de ideas lanzadas al papel como si el tiempo se estuviera desmoronando sobre él. Tomó una hoja rota por la mitad, con su propia letra en una esquina. Era uno de los parámetros que él mismo había propuesto semanas atrás. Una variable que ayudaba a mantener estabilidad del suero durante las primeras fases. El suero era para pruebas en animales. Connors había intentado modificarla. Peter reconoció los cálculos, y también los errores. Peter, no, susurró, sintiendo como el peso caía sobre sus hombros como plomo. Esa modificación era sencilla. Peter pudo haberla corregido en segundos. Algo hizo que Connors no se diera cuenta. Si hubiese estado aquí, si hubiera respondido el mensaje, si no hubiera pasado 3 días encerrado, huyendo del mundo. Connors no era imprudente, pero algo lo estaba presionando. Y sin Peter allí para ayudarlo, para actuar como segunda mente, Connors había trabajado solo. Rápido, mal, desesperado. Peter miró hacia el tanque vacío, lo vio con otros ojos ahora. Esto no fue solo un accidente, fue una consecuencia, no solo de la ciencia, sino de su ausencia. Sintió un calor seco subirle por la garganta. No era rabia, no del todo, era algo más agrio, algo que apretaba el pecho desde dentro, culpa. Se dejó caer en una silla. Los papeles en las manos temblando, apretados como si al estrujarlos pudiera hacer retroceder el tiempo. Peter, lo deje solo. No sabía cuántas veces Connors lo había intentado contactar. No sabía cuántas veces leyó sus mensajes y pensó, Peter vendrá. Peter siempre viene, pero esta vez, no vino. Y ahora, lo único que quedaba era un laboratorio destrozado. Fórmulas con tachaduras desesperadas, y el silencio de alguien que se perdió. Peter se pasó las manos por la cara. Respiró hondo. El dolor no se fue, pero lo dejó más claro. Tenía que hacer algo. Tenía que arreglar esto porque, aunque no podía cambiar lo que había pasado, tal vez aún podía evitar que empeorara. La puerta automática de abrió con un leve zumbido. Y un par de pasos firmes rompieron el silencio del laboratorio. Norman, Peter. La voz sonó tranquila, casi afable, pero con ese filo oculto que Norman Osborn nunca lograba disimular del todo. Peter se giró, aún con algunos papeles en las manos. Norman estaba impecable, como siempre, con su traje oscuro perfectamente ajustado y el cabello peinado hacia atrás, cada hebra en su lugar. Su sonrisa era casi cálida, casi. Peter, señor Osborn. Norman dio unos pasos al interior del desastroso laboratorio, echando un vistazo rápido y nada sorprendido del caos del lugar. Norman, veo que llegaste antes que yo. Se inclinó brevemente para recoger una hoja, la observo como si evaluara un informe de gastos y la dejo de nuevo sobre la mesa sin ningún interés real. Norman, un poco desordenado, ¿eh? Peter frunció el ceño. Peter, ¿dónde está el Dr. Connors? Norman, sonrió, bajando la voz como si se tratara de una anécdota graciosa. Norman, nuestro buen doctor ha tenido que tomarse unas horas. Nada grave, fue una fuga y el doctor quedó herido, no de gravedad, gracias a Dios. Pero ya sabes cómo es cuando se obsesiona con un cálculo que no le cuadra. A veces necesita despejarse. Peter no le creyó del todo. Había algo en la manera en que Norman lo decía. En su falta total de preocupación, que no coincidía con el desorden evidente del laboratorio. Peter, ¿él dejó esto así? Esto no es normal en él, ni siquiera cuando está frustrado. Incluso esas garras. Norman alzó las cejas, como si se encogiera de hombros sin moverse. Norman, supongo que por eso te necesitamos tanto, Parker. Connors puede ser brillante, pero todos necesitamos otros puntos de vista. Me alegra que hayas vuelto. Peter lo respondió, la forma en que lo dijo, como si supiera que él había estado ausente. Como si esperara que sintiera culpa. Norman entonces cambió de tema con una fluidez casi ensayada. Norman, pero no te preocupes por eso ahora. Hay algo más que quiero mostrarte, se trata de V252. Ven conmigo. Peter lo miró con cautela, Boero terminó siguiéndolo. Norman caminaba a paso firme, y andólo por un corredor que subía para los laboratorios principales de Oscorp. Peter, ¿por qué quiso, punto que viniera ahora por esto? Norman, ¿por qué creo que estás listo? Y porque V252 también lo está. Peter, ¿a qué se refiere? Norman no respondió. La sala era oscura y más fría que el resto del edificio. Al centro, un contenedor de vidrio reforzado. Dentro, el simbionte se movía lentamente, como si reconociera la presencia de alguien. Peter lo miró. El simbionte también lo miraba. Siempre sentía algo que lo llamaba, como su viscosidad negra lo llamara. Pero no tuvo tiempo de pensar cuando su sentido arácnido vibró fuertemente. El aire se rasgó y un portal apareció. Un portal, ovalado y fluctuante, se abrió de repente en el extremo opuesto del laboratorio, y de él emergió una figura pesada, oscura y brillante. Scorpion. Su cola metálica golpeó el suelo con fuerza, provocando chispas. Norman fingió retroceder, levantando las manos con dramatismo. Norman, Mac, por favor. Sabíamos que vendrías a recuperarte.
Pero no así. Peter se giró con brusquedad. Peter, Scorpion. Scorpion gruñó con voz profunda, aferrando a Peter con una velocidad inesperada. Scorpion, tú no hables, niño. Espeto. Mientras su garra se cerraba sobre el cuello del muchacho, lo alzó del suelo, haciéndolo tambalear, llevándolo a pocos pasos del contenedor del simbionte. Scorpion, dame lo que me debes, Norman. O este niñato será parte de unos de tus experimentos. Peter forcejeaba, había algo extraño en todo esto, era todo muy repentino. Norman actuó de inmediato. Norman, Mac, tranquilo. No tienes por qué hacer esto. El simbionte en el cilindro comenzó a agitarse violentamente, como si presintiera a Peter tan cerca. Vibraba, golpeando las paredes del contenedor con una ansiedad casi viva. Peter notó aquello y trató de zafarse. Y entonces, algo se rompió. El techo del laboratorio se resquebrajó con un rugido sonoro. Una figura bestial, humanoide, cayó con un estruendo que hizo temblar todo el laboratorio. Era un lagarto, enorme, desatado, con los ojos nublados por la furia salvaje. La bata rota aún colgaba de su espalda, como un retazo de humanidad ya perdida. Peter se congeló, su corazón se detuvo un segundo. Peter, Connors, pero el lagarto no respondió. Solo vio a Scorpion y cargó directamente contra él, rugiendo con violencia. Scorpion soltó a Peter por reflejo, lanzado a través de la habitación por un zarpazo brutal. Cayó cerca del borde del sistema de contención, tambaleante. Peter intentó levantarse, pero los golpes entre ambos individuos comenzaron a hacer vibrar el suelo. Consolas volaban por los aires. El vidrio estallaba, las estructuras temblaban. Norman Osborn miraba todo desde una distancia segura. En su rostro, al principio, una ligera molestia. El lagarto no estaba programado para este acto. Pero a medida que el caos escalaba y las probabilidades se disparaban, su sonrisa regresó. Quizás esto incluso era mejor. Las luces parpadearon. El lagarto lanzó a Scorpion contra una columna. Y esta se partió, haciendo que parte del techo colapsara justo sobre el borde donde estaba Peter y Norman. El sueño se rompió. Norman retrocedió, muy a su pesar. Pero Peter cayó, y con él el contenedor del simbionte. Norman trató de ir, pero la batalla aún continuaba. Esto ahora sí lo molestaba. Respiró hondo y trató de cómo controlar la situación. Peter cayó con fuerza, golpeando el suelo entre los restos del contenedor destrozado. Rodó sobre su costado, escupiendo polvo y tos. Se incorporó con dificultad, con la adrenalina bombeando en sus venas, los oídos zumbado. A su alrededor, la tenue luz de emergencia apenas alcanzaba a revelar los bordes del espacio. No sabe cuándo pisos cayó, pero sí fueron lo suficiente para apilar una gran cantidad de escombros. Peter se llevó la mano a la cabeza. Le dolía, pero no por el golpe, sino por la confusión. Peter, ¿qué demonios hacía Scorpion aquí? ¿Y ese lagarto? ¿Era Connors? ¿Cómo? Su mente giraba sin descanso. Había demasiadas preguntas. ¿Por qué Norman había estado tan extraño? ¿Por qué tanto revuelo por el simbionte? ¿Qué estaba pasando en Scott? Y sobre todo, ¿por qué demonios no trajo su traje? Maldecía abiertamente haber dejado el traje en casa a causa de su deprimente estado emocional. Pero ahora eso le estaba pasando factura. Un estruendo lo sacó de su pensamiento. Desde el agujero por donde cayó, Scorpion descendió, su cola brillando con energía. Justo detrás de él, el lagarto se descolgó con movimientos ferales, gruñendo y lanzando escombros. Ambos villanos aterrizaron pesadamente en el mismo nivel, a solo metros de Peter. Scorpion, Spider-Man, ¿qué haces tú aquí? Peter parpadeó. Peter, Spider-Man. Scorpion lo señaló con su garra metálica, dando un paso atrás como si algo no tuviera sentido. Scorpion, esto no era parte del plan. Él no debería de estar aquí. Peter se quedó inmóvil, con los ojos bien abiertos. ¿Qué plan? Scorpion creía que él era Spider-Man. No tuvo tiempo de pensar más. El lagarto rugió, y un zarpado cruzó el aire a centímetros de su rostro. Por puro reflejo, Peter levantó los brazos para protegerse, y el impacto lo lanzó con violencia contra las ventanas reforzadas. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Peter quedó rendido, aturdido, y entonces lo vio. Su reflejo se incorporó lentamente, mirando su propia imagen distorsionada en los fragmentos rotos del cristal. Y su corazón le detuvo. El traje que llevaba no era su ropa normal. No era tampoco su traje rojo y azul que conocía, ni el símbolo tradicional. Era negro, negro como el espacio, profundo, fluido, vivo. Las líneas blancas se extendían por sus brazos como venas. El símbolo de la araña era más alargado, afilado, casi amenazante. Peter, ¿qué? Susurró, mirándose las manos. La tela se estiraba y contraía, como si respirara con él. Entonces lo entendió. El simbionte lo había alcanzado. Durante la caída, durante el caos, se había unido a él. Sin dolor, sin aviso. Solo fusión. No alcanzó a asimilarlo totalmente. Peter apenas pudo parpadear antes de que ambos villanos corrieran hacia él al mismo tiempo. Y sin decir palabras, se lanzaron. Lagarto primero, zarpas, furia, una embestida de músculo y locura. Scorpion detrás, cola vibrando con energía, impacto explosivo. Peter se agachó, rodó y se deslizó bajo la primera acometida del lagarto, que aplastó el lugar donde había estado un instante antes. Salto, esquivando la cola de Scorpion que pasó a milímetros de su rostro. Disparó telarañas por reflejo, pero las lanzó sin lanzar. El simbionte ya lo estaba haciendo por él. Se impulsó contra la pared, luego al techo, luego directo al lagarto con una patada giratoria que hizo tambalearse a Scorpion. Este no se detuvo, y embistió a la bestia con la fuera de un ariete. Peter aterrizó entre ambos. Spider-Man, basta, esto no tiene sentido. Pero nadie lo escuchó. Ambos se lanzaron a la vez. Peter los recibió, esta vez no como el joven confundido, sino como un guerrero en medio del fuego cruzado. Se movía distinto, más rápido, más fuerte. El simbionte respondía antes de que él pensara. Los golpes eran certeros, sus reflejos se duplicaban. Peleaban los tres, garras, metal, telarañas negras. La sala no resistió. Un golpe brutal del lagarto contra Peter lo lanzó hacia el ventanal. Pareciera que el lagarto evolucionaba a paso constante. Las enormes placas de vidrio vibraron con el impacto. No se rompieron. Aún no. Scorpion rugió y lo siguió. Su cola brillaba, lista para estallar. Peter se deslizó hacia un costado.
El golpe impactó directo con el cristal. La primera fractura, como una telaraña en expansión. Peter lo agarró del brazo y lo arrojó hacia el lagarto. Este lo atrapó, y lo lanzó de vuelta. Peter los esquivó a ambos, pero el suelo crujía. Los pilares vibraban. Otro golpe, otro salto, otra embestida. Los tres convergieron en el mismo punto, al borde del ventanal. Y entonces sucedió. El cristal no resistió más, y ambos fueron disparados hacia afuera, y comenzaron a caer desde una gran altura. Pero la pelea no se detuvo. Spider-Man giró en el aire. El lagarto lo atrapó del torso, intentando morderlo. Scorpion usó su cola como ancla para impulsarse hacia ellos. Spider-Man lo esquivó en el aire y golpeó a ambos con una onda de simbionte que brotó de sus brazos. Volaban, caían, luchaban. Tengo cosas planeadas para el simbionte o Venom, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo les gustaría que fuera el camino de Venom en este fic? El rugido del concreto cediendo se mezcló con los gritos de sorpresa de los trabajadores de Oscorp. Tres siluetas fueron proyectadas al aire como si el mismísimo edificio los hubiera escupido. La ciudad, tranquila hasta hace unos segundos, quedó paralizada ante la escena que se desarrollaba sobre sus cabezas. Spider-Man, el lagarto, Scorpion. La silueta negra de Peter trazaba una parábola entre las otras dos. El simbionte se agitaba como un músculo vivo, adaptando su forma al aire que cortaban. Sus reflejos mejorados, sus sentidos aumentados, pero su mente iba un paso atrás. Spider-Man, Connors, gritó, con una mezcla de rabia, preocupación y culpa. Lo había visto, había señales de que algo andaba mal. Y no pudo hacer nada. El lagarto lanzó un rugido atronador en pleno aire, extendiendo sus garras hacia Scorpion, que no se quedó atrás. Activó su cola mecánica y la disparó como un látigo de proyectiles venenosos hacia ambos. Spider-Man, Dr. Connors, este no es usted, tienes que detenerte. Pero el lagarto no respondió, o no pudo. El impacto fue brutal. Los tres se estrellaron en una de las avenidas principales de Musutafu, arrastrando asfalto, autos y farolas a su paso. La calle quedó destrozada como si un terremoto la hubiese partido. Civiles gritaban, corrían, algunos grababan, otros ayudaban. Unos cuantos se quedaron atrapados en autos volcados o esquinas destrozadas. Peter se levantó con el cuerpo cubierto de polvo, y negro. El simbionte parecía disfrutar la pelea. Como si por fin pudiera respirar a gusto. Vibraba, se expandía en filamentos vivos. Le susurraba ideas de cómo golpear, cuándo esquivar, qué ruta tomar. Pero él no se dejó llevar del todo. Spider-Man, prioridad, civiles. Salto hacia un taxi aplastado, levantando parte del metal fácilmente para sacar a una madre y su hijo. Luego, saco a personas de unos escombros. Se giró justo a tiempo para recibir un impacto del lagarto contra el pecho. Volaron juntos contra una pared, atravesándola. Dentro de una tienda, el lagarto se revolvió con furia, y Peter lo sostuvo con ambas manos en su hocico gigante. Spider-Man, Kurt, piensa, esto no eres tú. Durante un segundo, solo uno, el monstruo pareció detenerse. Los ojos amarillos tiraron, confundidos. Humanos. Por debajo de esa mandíbula bestial, algo parpadeó. Conciencia, pero entonces, Scorpion rompió el techo de la tienda, cayendo con su aguijón extendido. Peter rodó justo a tiempo para evitarlo. Spider-Man, oh, por favor, ¿tú también quieres atención? Usó un látigo de telaraña para jalar a Scorpion por la cola y estrellarlo contra una estantería. El lagarto rugió nuevamente y se lanzó contra ambos. Peter lo esquivó, lo empujó con una onda de simbionte, y se trepó a la pared mientras disparaba redes en múltiples direcciones. Era un todos contra todos. Scorpion y el lagarto chocaban entre sí. Spider-Man intervenía, separaba, contraatacaba, defendía civiles. Las cámaras de los teléfonos captaban cada movimiento. El simbionte estaba emocionado. Peter no. Cada golpe era una advertencia. Cada rugido, un grito de auxilio que nadie quería oír. Era un momento. Mientras Peter lograba neutralizar a Scorpion con un combo de patadas impulsadas por telarañas y fuerza aumentada, el lagarto comenzó a mutar aún más. Su cuerpo se hinchaba, las escamas crecían. Sus extremidades se alargaban. Peter, ¿está evolucionando? Spider-Man se preparaba para atacar una vez más, sus piernas tensas. El simbionte vibrando con una energía palpitante alrededor de sus músculos, cuando el lagarto levantó su gigantesca cabeza al cielo y rugió. Pero no fue un rugido común, fue un grito sónico, profundo, primitivo, cargado de rabia y transformación. La onda sonora se expandió en todas direcciones, rompiendo vidrios, sacudiendo farolas, y como si se activara una reacción en cadena. Los autos cercanos comenzaron a sonar a la vez. Alarmas ensordecedoras, chirridos electrónicos, pitidos disonantes. Peter sintió el impacto de inmediato. El simbionte se contrajo con violencia. Como si cada bocinazo y vibración lo golpeara desde adentro. Fue como si su piel se convirtiera en brasas y alguien hubiese echado ácido sobre ellas. Spider-Man, cayó de rodillas. El cuerpo encorvado, sosteniéndose la cabeza como si le ardiera el cráneo. La superficie negra del simbionte palpitaba erráticamente, temblando, retrayéndose parcialmente, dejando ver sus ojos marrones. Su respiración se volvió entrecortada, y sus sentidos, tan agudos hace un instante, se nublaron. Y sin embargo, luchaba por mantenerse en pie, frente a él. El lagarto temblaba, cambiando. Su rostro crecía con cada segundo. Músculos sobre músculos, garras más grandes, colmillos más afilados. Ya no era solo una criatura.
Era como una fuerza de la naturaleza. Peter cerró los ojos un segundo y apretó los dientes. Una imagen cruzó su mente, el rostro humano de Connors, sonriente en un aula, enseñando biología, explicando cómo la regeneración podía salvar vidas. Spider-Man, Carl, todavía estás ahí, lo sé. Con cada paso que daba, el sonido lo atravesaba como agujas de hielo. Su columna temblaba. Las piernas le faltaban. El simbionte se resistía a avanzar, pero Peter no se detenía. Un paso, otro, una telaraña. Falló. El temblor en sus brazos fue demasiado. Otra. Esta vez se pegó a la pierna del lagarto. Peter tiró de ella, atrayéndose hacia el monstruo, pero el lagarto giró bruscamente, embistiéndolo con la cola. El golpe lo mandó a volar contra un automóvil, estrellándolo contra el parabrisas con un estruendo sordo. El dolor se multiplicó. Peter intentó levantarse, pero cayó de nuevo. El sonido no se detenía. Las alarmas seguían, los cristales vibraban, y el simbionte ya no reaccionaba como antes, estaba aterrado, y vio como el lagarto y Scorpion escapaban por diferentes caminos, y no podía evitarlo. Peter gritó, cayendo sobre una rodilla. No era él, no era el cuerpo el que sufría, era el simbionte. La sustancia negra que lo cubría se retorcía como si fuera carne viva ardiendo. El traje se crispaba, vibraba, casi como si intentara arrancarse de su piel, pero el simbionte no quería despegarse. Partía su conciencia en dos, y entonces, algo cambió. Su brazo le movió sin pensar. Salto, crash, un auto, luego otro, puñetazos, patadas, rodillazos. El traje actuaba por reflejo, guiando su cuerpo. En segundos, media docena de vehículos quedaron destrozados. Sus alarmas silenciadas, el estruendo se disipó, el dolor desapareció. Peter se detuvo en seco, respirando con fuerza. Los ecos del caos morían tras de él. El aire olía a aceite, humo y plástico derretido. Y entonces, se dio cuenta, no sentía nada. Ningún ardor, ninguna presión, solo paz. Miró sus manos, cubiertas por el negro fluido brillante. Su reflejo en el vidrio roto de una tienda cercana era oscuro, elegante, poderoso. Y sonrió. Spider-Man, gracias. Susurró, sin saber a quién. Al simbionte, tal vez. Se sentía más fuerte que nunca. Más ágil, más letal. El traje negro no solo lo cubría, lo entendía. Un estruendo de alas descendiendo le robó la atención. Ryukyu aterrizó. Su expresión grave mientras observaba los restos de la calle y a Spider-Man en medio del desastre. Ryukyu, Spider-Man, ¿qué pasó aquí? Peter se encogió de hombros, sacudiendo su cuello mientras respiraba hondo. Spider-Man, villanos, pelea, autos ruidosos y molestos. Ya sabes, lo de siempre. Ella observó los vehículos destruidos, arqueando una ceja. Ryukyu, ¿estás herido? Peter negó, dando un paso firme hacia ella. Inquebrantable. Spider-Man, estoy mejor que nunca. Ryukyu entrecerró los ojos, evaluándolo, reconociendo la figura del traje. Sus movimientos. Ryukyu, no recuerdo que ese haya sido tu traje. ¿Cambiaste de look? Peter le lanzó una pequeña sonrisa ladeada bajo la máscara. Spider-Man, digamos que es temporada de cambios. Ryukyu cruzó los brazos, aún en su forma humana. Sus ojos recorrían la destrucción, los autos aplastados, los cristales rotos, los restos de batalla. Ryukyu, llegue lo antes que pude. No había reportes de villanos en esta zona. Spider-Man, siempre es lo mismo. Los refuerzos siempre llegan tarde. Ryukyu no respondió enseguida. Caminó unos pasos hacia él, su rostro sin hostilidad, pero con esa mezcla de autoridad y empatía que la caracterizaba. Ryukyu, no es tan simple Spider-Man, no todos podemos estar en todos los lugares en los momentos correctos. Spider-Man, eso, lo sé. Es solo que Scorpion apareció de la nada. Y el lagarto, junto era alguien transformado. Y no entiendo qué pasó. Ryukyu, ¿estás diciendo que el lagarto era un civil transformado? Peter asintió. Spider-Man, un científico, un buen hombre. No fue una elección, fue un accidente. No es su quirk, es más un experimento. La heroína notó el tono de voz del chico, había ira, sí, pero también dolor. Ryui, ¿y ese tal Scorpion, otro experimento? Peter se encogió de hombros. Spider-Man, no tengo idea. Ni siquiera sé por qué apareció. Pero si sé algo, si no hubiese estado aquí, esto habría terminado mucho peor. Los ojos dorados de Ryukyu se pasaron en el traje, oscuro, sin el más mínimo rasguño, y podía jurar que se movía. Ryukyu, ese nuevo traje, ¿qué es? Peter la miró por un segundo, luego desvió la vista. Spider-Man, solo tecnología, nada que deba preocuparte. Ryukyu, bien, lo estás haciendo bien. Aunque actúes solo, junto a tus acciones no pasan desapercibido. Gracias por estar aquí, Spider-Man. Peter solo la miró sorprendido, no estaba acostumbrado que Hero Stop le hablaran así. Menos con lo que pasó ahora. Spider-Man, de nada. Tengo otras cosas que hacer. Ryukyu, ¿estás bien? Spider-Man, ya lo dije antes, mejor que nunca. Y desapareció entre los tejados. Con un pensamiento en mente, se detuvo en un callejón. El traje negro aún lo cubría por todo su cuerpo. Spider-Man, bien. Traje alienígena que se pega como chicle caliente. Vamos a ver si puedo sacarte sin tener que pedírtelo, por favor. Se llevó las manos al pecho. Jalo del traje, como si tratara de sacarse una camiseta muy ajustada. Nada, la superficie negra se aferraba a su piel como si fuera parte de ella, ni siquiera se estiraba. Spider-Man, ¿y si tiro con los dientes? Sintió algo, no sabe cómo describirlo. Spider-Man, ok, estás cariñoso. Me gusta que no seas tímido, pero esto ya es invasión de privacidad. Se cruzó de brazos un segundo, pensativo, y luego suspiró. Spider-Man, y sí, solo pienso que se vaya. Como respondiendo a un comando silencioso, el traje empezó a retraerse con una fluidez perfecta, como tinta viva que se deslizaba hacia adentro. En cuestión de segundos, solo quedaban los vaqueros gastados, la camiseta y el rostro despeinado de Peter Parker. Peter, eso es genial, mucho más cómodo que mi traje. Miro hacia el rascacielos de Oscorp. Peter, bien, hora de respuestas. Peter cruzó las puertas principales de Oscorp, aún con la zona acordonada y patrullada por drones de seguridad automatizados. El humo se había disipado, pero el eco de la batalla todavía flotaba en el aire, entre las placas de metal fundido y las huellas profundas en el concreto.
Vestido con su ropa de civil, caminó con aparente normalidad, como si simplemente quisiera visitar a alguien tras el desastre. Nadie lo había visto antes. Lo dejaron entrar muy fácil, no estaban ni preocupados. Norman no se preocupó. Su mente iba a 1000 por hora. El simbionte descansaba bajo su ropa como una segunda piel. Flexible, respondió, silencioso. Ni siquiera tenía que forzarlo para ocultarse. Solo pensar en ellos, y el traje negro se llegaba como si nunca hubiera existido. Peter, cara triste, definitivamente esto es mejor que mi otro traje. Cero costuras y dudo que se tenga que lavar. Si tuviera bolsillos internos para comida, sería perfecto. Poco después, las puertas del ascensor lo dejaron frente a la oficina ejecutiva. Norman Osborn abrió la puerta en persona, visiblemente agotado pero aliviado. Norman, Peter. Norman lo miró como si estuviera viendo un fantasma. Norman, estás vivo. Peter, soy duro de roer. Norman se acercó, tomándole por los hombros. Norman, me alegra que estés bien. Ok, eso se sintió raro. Peter, pero, señor Osborn, el lagarto, ¿era Connors? El CEO de Oscorp no dudó demasiado. Sabía que negarlo solo haría peor la conversación. Norman, sí, lo era. Peter, pero me dijiste que Connors tenía asuntos pendientes, no que estaba aquí, probablemente encerrado convertido en un monstruo. Norman bajó la mirada, exhalando despacio. Cuando la volvió a levantar, lo hizo con esa expresión que solo los verdaderos expertos en manipulación podían usar. Empatía falsa, preocupación calculada. Norman, no quería preocuparte. Kurt, su experimento salió mal. Intentamos contenerlo, encontrar una cura. Lo teníamos bajo vigilancia, pero algo falló. Se soltó durante una revisión sobre su proyecto. Peter no respondió de inmediato. Solo lo observó. Aún fingía ser el joven interno curioso y preocupado. Pero por dentro, el simbionte vibraba levemente en su espalda. Reaccionaba a la cercanía de Norman, no con hostilidad, sino con alerta. Peter, ¿y el otro? Scorpion, ¿también fue creado aquí en Oscorp? Norman frunció el ceño. Norman, no. Esa fue la peor sorpresa del día. Nunca habíamos visto a ese hombre. No trabajaba para nosotros, y apareció desde un portal. Así que tampoco logramos rastrearlo. Estaba preocupado, por Kurt. Vio por un momento el lado humano del monstruo. Un rostro asustado, herido. No logró pensar claramente por una intervención. Norman, Peter, antes de que cayeras por el caos, algo más se cayó contigo. Peter, ¿te refieres al simbiontes? Norman asintió con seriedad. Peter, no sé qué pasó con el señor Osborn. Caí y quedé inconsciente, luego vi cómo Spider-Man me rescató y me dejó en un callejón cercano. Norman, ese tipo, Spider-Man, puede ser. Norman se giró y fue a su computador personal para ver unas grabaciones. Viendo cómo luchaba la araña contra ambos villanos. Norman, si el simbionte no fue contigo, Peter, quizás con nuestro vigilante este. Peter, ¿a qué te refieres? El simbionte estaba alarmado. Norman, nada Peter, yo me encargaré de esto. Lamento lo de Connors y haré todo lo posible para buscarlo y curarlo. Peter lo miró con desconfianza. Norman, pero tardaré, hay que reconstruir esa parte del edificio, además de traer más personal. Peter, ¿personal? Norman, sí, estaba a punto de crear nuevas vacantes, y, aunque suene mal, esto viene bien. Norman, quiero traer gente Kirkles para que trabaje aquí. Ellos son tratados de la peor manera por la sociedad llena de quirks. Norman, aquí podrían tener algo, un trabajo estable y una vida. Peter, eso es, inesperado. Norman, me preocupo por la gente Peter. Tengo planeado que trabajen de lo que sea, todos son útiles. Peter, ¿cómo que? Norman, ayudarnos en los proyectos. ¿Cómo ese proyecto de arena que teníamos aún pendiente? Peter lo miró nuevamente. Le impresiona cómo es capaz Norman de hablar sobre cualquier cosa y vincularlas de gran manera. Norman, si conoces a alguien así, dile que venga hacia aquí. Peter, lo haré. Quizás haya gente en Fist como Marco que quieran trabajar aquí. Él quería un trabajo para sorprender a su hija, quizás esto lo ayude de gran manera. Norman, cuídate Peter. Eres uno de los chicos que más aprecio de aquí. Norman lo despidió y Peter ya se encontraba saliendo del edificio. Peter, cara triste, el simbionte reacciona a Norman, la aparición de Scorpion. La transformación de Connors, esto estaba siendo demasiado. Lo pensará mejor en casa. La puerta se cerró tras él con un clic suave. Todo estaba en silencio. Salvo por el lejano murmullo del tráfico nocturno de Musutafu. Se sentó en el pequeño sofá del living, se dejó caer en él, exhausto, pero no vencido. Se quitó la sudadera con un simple pensamiento. El simbionte se retrasó como si obedeciera instintivamente, volviendo a formar una camiseta negra simple, cómoda, como si nada extraño estuviera ocurriendo. Peter observó su propia ropa con una sonrisa. Peter, esto es genial, es como tener ropa ilimitada. Cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio lo envolviera. Pero no tardaron en aparecer los pensamientos. El lagarto. Connors. Peter, ¿dónde estás? No pareces completamente fuera de ti. Aún estás ahí, Connors. Peter abrió los ojos. Tenía que encontrarlo antes de que Oscorp o los héroes lo hicieran, no confía en ellos del todo. Lo encontraría antes de que fueran demasiado tarde. Suspiro. Y entonces se dio cuenta de algo, se sentía bien, no como alguien que había pasado 3 días lidiando con revelaciones devastadoras, heridas físicas y emocionales. No como el muchacho que acababa de enfrentar a 2 tipos que parecían haber salido de un zoológico. Se sentía fuerte, confiado, con la mente clara, serena. Se levantó. Caminó hacia la pequeña cocina mientras abría una botella de agua. Observó su reflejo en el microondas. 3 días sin ser Spider-Man. 3 días desde que descubrió la verdad. Desde que supo que el hombre que había matado no era quien creía. No era el asesino de su tío Ben. La culpa, el dolor, la sensación de haber fallado, todo lo había paralizado. Pero ahora, algo era distinto. Algo en él se negaba a ceder al remordimiento. Algo mucho más decidido. Apretó la botella hasta hacerla crujir. Peter, Cletus, Casadí. Ese era el verdadero asesino. Aún libre. Aún sin pagar por lo que había hecho. Peter entrecerró los ojos. El simbionte pareció responder a su pensamiento, ondulando apenas bajo su piel.
Su traje negro, su nueva fuerza, su nueva claridad. Ya no había espacio para llorar o para dudas. Peter, Connors primero, dijo mientras observaba un mapa de Musutapu en la pared, lleno de marcas y apuntes. Peter, después, tú, Cletus. Peter sonrió. No era una sonrisa cálida. Peter se encontraba ya sentado en su asiento habitual del aula de cursos generales. A esa hora de la mañana, el salón estaba casi lleno, con estudiantes hablando en voz baja mientras esperaban la llegada del profesor sustituto. El asiento de la cátedra aún estaba vacío. Connors, por razones evidentes que solo Peter conocía con precisión, no volvería pronto. Con los codos sobre el pupitre, Peter hojeaba su libreta con discreción. No había fórmulas ni apuntes de clase, sino un mapa improvisado de las alcantarillas de Musutapu, trazado a mano con posibles rutas de acceso y notas en los márgenes. Nivel 3, humedad elevada. Espacio angosto, ideal para un refugio temporal. Ruido cerca del colector N17. Posible avistamiento. Mientras analizaba sus planes, tenía un auricular discreto en el oído derecho. La radio sonaba en segundo plano, llenando el tiempo con un nuevo programa de noticias locales. El locutor tenía un acento claramente extranjero y una voz como tronar de tambores, y otra cosa más. ¿Dónde están las autoridades cuando el llamado Spider-Man arruina media avenida con sus peleas de monstruos de alcantarilla? Peter arqueó una ceja, levantando apenas el volumen. Peter, ¿quién es este ahora? Jameson. Me llamo J. Jonah Jameson, y vine a Japón por un viaje cultural. Conocí a una mujer maravillosa, me enamoré y decidí quedarme. Pero si voy a vivir aquí, entonces este país va a conocer la verdad, y la verdad es que ese trepamuros es una amenaza para la seguridad pública, la propiedad privada y el buen gusto. Peter se contuvo para no soltar una risa completa. Un par de estudiantes lo miraron de reojo cuando se le escapó un leve bufido. Peter, un reportero enamorado que odia a un vigilante en mallas. La voz seguía disparando críticas como si fueran balas. Jameson, paredes destrozadas, automóviles hechos trizas, y esa cosa negra pegada a él que asustó a más de un pobre niño. ¿Qué clase de héroe se viste como una mancha de petróleo? Si lo veo, le hago una entrevista a puño limpio. Peter negó con la cabeza, sonriendo para sí mismo. Peter, tiene energía. Lo admito, pero es peor que los trolls de internet. Y parece que tampoco te gusta, ¿eh? El simbionte solo se movió un poco. En ese momento, la puerta del aula se abrió. La mayoría de los estudiantes se enderezaron en sus asientos. Peter se quitó el auricular y cerró su libreta justo cuando una figura conocida entraba al salón con paso firme. Era algo, calvo. Gafas redondas sobre un rostro que combinaba severidad con simpatía, y una bata blanca que andaba detrás de él con cada paso. Sus ojos se pasaron en los estudiantes con precisión quirúrgica. Otto, buenos días. Soy el Dr. Otto Octavius. Estaré a cargo del curso mientras el Dr. Connors se recupera de una afección grave. Peter levantó las cejas al reconocerlo. El profesor nuevo paseó la mirada por el aula, hasta que se detuvo justo en él. Otto, Parker, qué sorpresa tan agradable. Peter, ya le dije antes que estudiaba aquí, Doc. Sé que lo recuerda. Río. Ahora mismo no le importa llamar la atención. ¿Qué más da? Otto, ya me conoces. Aunque si esperan una clase tranquila, lamento decepcionarlos. Mis clases tienden a desafiar la percepción del aburrimiento académico. Algunos estudiantes rieron. La tensión se disipó. Peter solo tuvo la atención en su libreta. Total. La clase de Otto ya la había visto de antes y de primera mano. El timbre marcó el fin de la clase. Los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas entre bostezos, comentarios y alguna que otra queja sobre la densidad del material. Otto se mantenía al frente del aula, escribiendo unas últimas fórmulas en la pizarra con la misma precisión con la que manejaba en el laboratorio. Peter se quedó un momento más en su asiento, no por la materia, que ya dominaba en su mayoría, sino por respeto, y por un poco de nostalgia. Cuando el aula quedó casi vacía, Peter se acercó al escritorio, con su mochila colgada al hombro. Peter, muy al estilo Octavius, denso, brillante y con una pizca de intimidación. Otto termina de guardar unos papeles en su portafolio, sin voltear del todo. Otto, y tú sigues con tus comentarios sarcásticos en la dosis justa. Me alegra que conserves eso, Peter. Peter se apoya en una mesa cercana, relajado. Peter, ¿y usted? ¿Qué hace enseñando aquí? Pensé que estaría metido en laboratorios de última generación. ¿Se cansa de Norman? Otto lo mira con una ceja arqueada, cerrando el portafolio con suavidad. Otto, cansado no. Digamos que necesitaba un cambio de ritmo por una noticia personal que me llegó. Quiero formar mentes jóvenes para el futuro, un futuro donde viejos como yo quizás no podamos movernos. Otto, además, Connors me pidió que lo cubriera en caso de... eso. Peter baja un poco la mirada, su expresión se vuelve más seria por un instante. Peter, sí, lo de Connors, aún no termino de procesarlo. Era un buen tipo, solo. Algo salió mal. Otto se cruza de brazos, observándolo con atención. Otto, algo muy mal, y me temo que no tenemos todas las piezas aún. Pero conozco a Connors, él jamás haría daño intencionalmente. Peter desvía la mirada hacia la ventana, pensativo. Peter, lo sé. Por eso quiero encontrarlo antes de que alguien más lo haga. Alguien que no entienda. Otto frunce ligeramente el ceño, captando algo en el tono de Peter. Otto, ¿y tú? ¿Cómo saliste del ataque? Hubo informes, explosiones, daños, y luego desapareciste. Peter sonríe, restándole importancia con un gesto de mano. Peter, ya sabes cómo soy. Pequeños milagros y muchas caídas con estilo. Salí justo a tiempo, más o menos. Otto, aún intrigado, lo observa con cierta sospecha. Otto, lo importante es que estás bien. Pero si ves algo, si sabes algo sobre Connors, házmelo saber. Peter toma su mochila y comienza a alejarse con un leve encogimiento de hombros. Peter, si lo hago, serás el primero en saberlo, Doc. Otto asiente lentamente, mientras Peter se aleja por el pasillo. Notó como el chico había cambiado un poco, se notaba más confianzudo, determinado. Sonrió para sí, mientras caminaba por los pasillos de la UA.
Peter revisaba unos papeles que había doblado y guardado. Eran copias de planos viejos de las alcantarillas de Musutafu, anotaciones sobre avistamientos y rumores de extrañas criaturas en la zona. Todo apuntaba a una sola cosa: Kurt Connors seguía ahí afuera, convertido en lagarto. Justo al girar en una esquina, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Mirio, Peter. Peter levantó la vista y le devolvió la sonrisa. Peter, hey, Togata. ¿Qué tal todo? Mirio, todo bien, todo bien. Oye, ¿has visto a Tamaki? Tenía que devolverme un libro, pero parece que se desvaneció en el aire. Literalmente, como siempre. Peter, no lo he visto. Y Ado, Mirio, Nejire está de turno en Fist hoy, ayudando como siempre. Parece que le encanta ese lugar. Fist, su tía, debería hablar o visitarla más seguido. Mirio, ¿y tú? ¿Estás realmente bien? Nejire está muy preocupada por ti últimamente. Peter, fueron días difíciles. Pero ahora estoy mejor que nunca. Hablaré con ella después de que me ocupe de algunas cosas. Mirio lo miró, y luego sonrió. Mirio, sí, estar triste es horrible. Oh, por cierto, ¿viste lo de Spider-Man ayer? Peter, ¿Spider-Man? ¿Qué hizo ahora? Mirio, ¿qué no hizo? Peleó con un lagarto gigante y un tipo con cola metálica. Fue increíble, lo pasaron en todos los canales. Bueno, increíble y un poco aterrado, si te soy honesto. Ese traje nuevo se ve brutal, da como, no sé, escalofríos. Pero en plan cool, sintió como el simbionte parecía reírse. ¿Podías sentir eso? Peter, a veces los trajes reflejan el momento del héroe, y no siempre son momentos agradables. Mirio, eso fue profundo. Igual, el tipo salvó a un montón de gente, y eso es lo que cuenta, ¿no? Peter, supongo que sí. Murió. Bueno, nos vemos luego. Y si ves a Tamaki, dile que deje de esconderse como ALG Marina. Peter solo miró como el rubio se iba, retomó su camino hacia el comedor. El castaño entró al comedor con pasos tranquilos, la mochila colgando de un hombro y la mirada escaneando el lugar. El ambiente era menos ruidoso de lo habitual a esa hora. Su vista pronto se posó sobre una mesa donde ya estaban sentados Izuku, Shoto, Ochako y Tenya. Peter se acercó con una sonrisa relajada. Peter, ¿puedo unirme o es una mesa exclusiva de prodigios? Izuku levantó la cabeza con sorpresa. Izuku, Parker, claro, siéntate con nosotros. Uraraka, hola Parker. Y Ida, buenas tardes Parker. Todoroki simplemente le dirigió una mirada tranquila. Como era habitual en él, Peter se sentó al lado de Izuku mientras acomodaba su bandeja. Mientras empezaban a comer, Izuku rompió el silencio con su usual entusiasmo. Izuku, esta tarde vamos a salir con todo el curso a comprar cosas para el entrenamiento especial. Peter alzó una ceja, mordiendo su pan. Peter, ¿entrenamiento especial? Suena como algo entre campo de verano y guerra total. Todoroki, más cerca de la guerra. Izuku, vamos a entrenar a un campamento. Espero que no sea tan exigente, pero no está de más estar preparados. Provisiones, ropa de repuesto, vendas, repelente para insectos, lo usual. Peter, ¿y vendajes para cuando los árboles empiecen a lanzarles patadas voladoras? Uraraka soltó una risita. Uraraka, ojalá no lleguemos a eso. Peter sonrió. Aquello sonaba genial a su parecer, pero su mirada se desvió un momento, alguien lo estaba vigilando. El simbionte igual lo sintió, pero por ahora. Eso podía esperar, no era peligroso. Peter, bueno, suena como una aventura. Solo traten de no quemar un bosque en el proceso. Todoroki solo lo miró fijamente. Peter, ¿y qué tipo de entrenamiento creen que sea? Y Ida, no lo sabemos. Quizás alguno para potenciar nuestros límites físicos o mentales. En resumen, exigentes. Uraraka, y con comida horrible seguramente. Peter soltó una risa. Peter, eso suena más a supervivencia que a entrenamiento. Todoroki, la supervivencia es parte del trabajo. Peter, qué alentador. La conversación continuó entre risas suaves y bromas menores, hablando de profesores, rumores del entrenamiento, e incluso de las elecciones del almuerzo de ese día. Poco a poco, los estudiantes comenzaron a irse por turnos, y Peter, tras despedirse con un gesto informal, se encaminó por los pasillos. El día continuó tranquilo. Peter asistió a sus clases generales restantes, tomando notas con eficiencia. A pesar del caos de los últimos días, sentía una energía extra, una claridad renovada. El simbionte lo mantenía en un estado de concentración, sin permitirle caer en los baches de duda o fatiga. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida cuando notó una figura conocida aproximándose entre los estudiantes. Aizawa, Parker. El profesor lo llamó con voz seca y monótona mientras lo alcanzaba en el pasillo. Aizawa, ven conmigo. El director quiere hablar contigo. Ahora. Peter se detuvo, dejando escapar un suspiro audible. Peter, ¿otra vez? ¿Qué es esto? ¿Una tradición ya? Aizawa, parece que sí. Antes que nada, ¿estás bien? Peter lo miró fijamente, quizás él estaba preocupado por lo que pasó días atrás. Solo suspiro. Peter, tengo la mente aclarada, y sí, me siento mucho mejor, gracias profesor. Aizawa lo miró, y sin decir nada más, Peter lo siguió con el ceño fruncido. La caminata hasta la oficina del director fue silenciosa. Una vez allí, Aizawa simplemente empujó la puerta y lo dejó pasar. Aizawa, adelante, Parker. El director te espera. Peter entró. Cruzado de brazos, el rostro serio. Peter, ¿me va a decir que he sido seleccionado para otra cosa rara? Pregunto con tono resignado. Estaba molesto con estas cosas. Nezu. Sentado como siempre sobre su plataforma adaptada, lo saludo con entusiasmo. Nezu, Peter, qué gusto verte. No, no es algo raro, al contrario, es una oportunidad excelente. Peter alzó una ceja. Peter, ¿para qué exactamente? Nezu, dado que el curso de héroes se prepara para una sesión de entrenamiento intensivo, y considerando tus aptitudes científicas, tu conocimiento en biología aplicada y tu experiencia en situaciones reales de combate. Peter interrumpió con una sonrisa torcida. Peter, situaciones reales. Suena como si supieran que me meto en problemas cada noche. Nezu, lo que queremos es optimizar el rendimiento del entrenamiento. Por eso, hemos decidido incluirte en el proyecto como apoyo externo. No estarás como alumno, sino como asesor táctico y observador técnico. Tu misión será recolectar datos, evaluar respuestas de campo y sugerir mejoras personalizadas para cada estudiante.
Peter se quedó perplejo, parpadeando. Peter, me va a meter en una especie de entrenamiento heroico secreto, con el curso más volátil de esta escuela, para ayudar a diseñar sus ejercicios. Nezu, básicamente, y no te preocupes, no será obligatorio entrar en combate. Aunque, claro, si algo ocurre, confiamos en tu capacidad de reacción. Peter estaba por responder en contra cuando su celular vibró en su bolsillo. Lo saco por reflejo y miro la pantalla. Alerta de emergencia, criatura mutante reportada en Shibuya. Tamaño estimado: 6 metros. Testigos lo describen como un lagarto bípedo. El corazón de Peter se dio un vuelco. Su expresión se endureció de inmediato. Nezu, ¿ocurre algo, Peter? Peter, tengo que irme. Urgente. Me avisan que deje la estufa encendida. Nezu, necesitamos su respuesta ahora mismo. Peter, sí, hagan lo que quieran, me tengo que ir. Salió por la puerta a paso acelerado. No podía dejar que Connors desaparezca otra vez. El viento cortaba el rostro mientras se balanceaba entre los edificios. Spider-Man, enfundado en su nuevo traje negro, se deslizaba con precisión arácnida por las alturas de Shibuya. El sonido lejano de gritos, sirenas y completo estallando lo guiaba como una brújula hacia el caos. Allí estaba, en medio de la calle. El lagarto avanzaba con furia ciega, su musculatura reptil descomunal empujando autos a los lados como si fueran cajas de cartón. Sus zarpas arañaban el asfalto con cada salto, dejando huellas profundas y grietas a su paso. Se dirige hacia la estación. Los civiles son prioridad, gritó un héroe desde la azotea. Spider-Man frenó en seco sobre un poste de luz, observando. Varios héroes intentaban detener al monstruo, uno arrojó cadenas eléctricas, otro disparó redes de contención, pero todas las tácticas fracasaban. El lagarto era demasiado fuerte, demasiado rápido, y más importante aún, demasiado enfocado en escapar. Spider-Man, vamos, Connors, ¿en qué te has convertido? Con un giro limpio, descendió justo delante del reptil, girando el cuerpo con agilidad para disparar una ráfaga de telarañas hacia su rostro. El lagarto gruñó, cubriéndose con un brazo antes de embestir con la fuerza de un tren. Spider-Man apenas logró esquivar el impacto, rodando por el capó de un coche volando. En un solo salto, se impulsó de nuevo hacia arriba y lanzó una línea de red al techo más cercano. Spider-Man, hey. Escamoso, ¿sabes cuánto cuesta repavimentar estas calles? No eres popular en obras públicas. El lagarto lanzó un rugido, barriendo con su cola a un grupo de héroes que lo alcanzaban por detrás. La criatura se alzó sobre dos patas, bufanda, antes de lanzarse directamente hacia Spider-Man. Peter apenas tuvo tiempo de tensar su cuerpo cuando una garra lo tomó del torso, aprisionándolo como un juguete roto. Sintió como el aire se le escapaba mientras era estrellado contra el suelo. Spider-Man, GGHK. El lagarto abrió sus fauces en un rugido ensordecedor, y luego, con una fuerza brutal, golpeó el completo, rompiendo la calle. Ambos cayeron por un agujero recién creado, hundiéndose entre trozos de asfalto y polvo, directo hacia la red subterránea de las alcantarillas. Peter tosió, medio aturdido, mientras rodaba por una pendiente de piedra húmeda. Se escuchaba el eco de agua corriendo, ratas huyendo, y un rugido que se alejaba. Spider-Man, genial, hora de jugar a las escondidas con Godzilla versión doméstica. Se levantó limpiándose el polvo, apretó los puños. El simbionte respondió como una segunda piel viva, ondulando por su brazo con una reacción casi ansiosa. La persecución continuó, ahora en la oscuridad. El lagarto trepaba por paredes, cruzaba túneles colapsados y aplastaba rejillas metálicas con facilidad. Spider-Man se deslizaba tras de él, alternando entre correr y balancearse con telarañas improvisadas en las tuberías del techo. Spider-Man, Connors, sé que estás ahí dentro. Esto no eres tú. El lagarto no respondió, solo siguió avanzando. A Peter le comenzaba a molestar esta persecución. Antes de que Peter pensara algo más, el lagarto se detuvo en seco y giro. Con una velocidad brutal, le lanzó una enorme tubería arrancada de cuajo. Peter la esquivó. La tubería rebotó por las paredes, generando un eco metálico ensordecedor. El simbionte reaccionó. No dolía como antes, pero era bastante molesto. Y cuando el sonido se disipó, el lagarto ya no estaba. Spider-Man, ¿otra vez se me escapa? Frunció el ceño bajo la máscara. Miró a su alrededor. Agua turbia, tuberías rotas, un par de cadáveres de ratas, pero ni rastro del monstruo. Spider-Man, ok, concentrémonos. Cerró los ojos por un momento, tratando de oír, sentir, escuchar el más mínimo movimiento. Y entonces lo sintió, y retomó el camino. Spider-Man, vamos, Connors, ¿qué estás haciendo? Giró en una intersección, siguiendo las marcas frescas de garras sobre el concreto. De pronto, lo encontró. El lagarto estaba frente a una compuerta oxidada, respirando con fuerza, jadeando. Parecía molesto. Peter dio un paso, pero el simbionte se tensó por sí solo. Y en ese momento, el lagarto giró la cabeza bruscamente y rugió con una furia repentina. Saltó hacia él. Spider-Man reaccionó al instante, rodando por el suelo y disparando telarañas hacia el techo. Se impulsó hacia arriba, apenas esquivando una garra que chocó contra una pared con tanta fuerza que la hizo colapsar. Spider-Man, no te quiero hacer daño, Connors, y deja de destrozar la infraestructura pública. Esto no va a ayudar a tu defensa legal. El lagarto gruñó y lo siguió trepando por una columna, reventando tubos de agua a su paso. Peter se lanzó hacia él, colgándose de una línea y golpeándolo con ambos pies en el techo. Lo hizo retroceder unos pasos, pero no cayó. El lagarto rugió otra vez. Tomó una enorme losa de concreto del suelo y la arrojó directamente a Spider-Man. Peter la esquivó por centímetros, pero la pared detrás de él explotó en escombros. Y encontré. El monstruo saltó directamente hacia arriba, rompiendo el techo del túnel con un estruendo atronador. Spider-Man lo siguió. Con un rugido ensordecedor, el lagarto emergió en la superficie, destruyendo el asfalto justo frente a un establecimiento familiar. Fist. Los alrededores se estremecieron por la explosión. Varios civiles en el lugar salieron corriendo entre gritos. La criatura se alzó en mitad de la calle, rugiendo, envuelta en polvo y escombros. A su alrededor, el caos reinaba. Spider-Man cayó del cielo como un proyectil negro,
directo sobre el lomo de la criatura. 2 golpes secos en la cabeza, un tercer impacto en la nuca. El lagarto giró violentamente, intentando morderlo, pero Peter ya estaba colgado de una parola, preparando su siguiente movida. Spider-Man, vamos, Connors. No te dejaré que lastimes a nadie. La criatura rugió de nuevo y cargó, pero Peter lo esquivó con facilidad, girando en el aire con una precisión sobrehumana. El simbionte respondía como una extensión natural de su cuerpo, sus reflejos eran más rápidos, sus ataques más certeros. Telarañas salieron disparadas en abanico, atrapando al lagarto en una maraña de concreto y acero improvisado. Con un tirón, Peter lo estrelló contra el suelo. Spider-Man, sé que sigues ahí, Connors. Sal ya. El lagarto chilló con un sonido inhumano, tratando de librarse. Peter lo inmovilizó contra el pavimento con un grueso chorro de telaraña negra y lo rodeó, clavando ambas piernas sobre sus extremidades. Lo tenía, pero encontré. Connors abrió el hocico y rugió. No fue los rugidos normales. Fue el mismo grito que cuando se lo encontró por primera vez. Y el mismo dolor llegó. Peter gritó, llevándose las manos al casco. Sintió como si millones de agujas le atravesaran la piel desde dentro. El traje se convulsionaba, tratando de escapar. Spider-Man, basta. Ya cállate, maldita sea. Nos duele. El lagarto se liberó. De un zarpazo, lanzó a Peter contra una pared. Lo aplastó con su garra y abrió la mandíbula, listo para morder. Peter forcejeaba, ciego por el dolor, sintiendo que el simbionte temblaba como si fuera a colapsar. Spider-Man, suéltanos, maldito animal. Entonces algo silbó en el aire. Un bastón de acero golpeó con fuerza el costado del lagarto, haciéndolo girar con un rugido desconcertado. Marco, cocodrilo con esteroides. Por acá. Peter se giró bruscamente, los ojos del traje centelleando. Golpeó el rostro del lagarto y lo lanzó metros atrás. Spider-Man, ¿qué haces aquí? Lárgate. Este no es tu problema, Marco. Solo te di una maldita abertura, tranquilízate. Marco retrocedió al escuchar al vigilante. Peter respiró agitado, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Realmente odia ese sentimiento de dolor. Un destello azul descendió del cielo. Neyire Ado aterrizó como un torbellino de energía. Neyire, ya evacuó a todos. No te preocupes por los civiles. Spider-Man la vio y se sorprendió por la aparición. Luego recordó lo que le dijo a Mirio, que estaba de turno en Fist. Spider-Man, bien, gracias. Ahora acabaré con esto. El lagarto rugió de nuevo y se lanzó sobre Neyire, pero ella reaccionó al instante, disparando una ráfaga en espiral que lo mandó de nuevo al suelo. Spider-Man se abalanzó con un grito sepulcral. Sus puños envueltos en el simbionte, más duros, más veloces. Spider-Man, ya fue suficiente, Connors. Quiero ayudarte pero no entiendes. Lo golpeó con una brutalidad que antes habría evitado. Codo en el cuello, rodillazo al abdomen. Una serie de telarañas negras lo envolvieron como cadenas. El lagarto intentó resistirse, pero no tuvo oportunidad. Peter lo empujó contra el asfalto con una fuerza desmedida, aplastándolo con una rodilla sobre el pecho. El simbionte quería luchar, Peter quería controlar. Neyire, ya se acabó, Spidey. Respiro. Otra vez, miró hacia abajo suyo y ahí estaba el lagarto, inconsciente. Neyire se acercó, algo tensa por la brutalidad, pero aún enfocada. Neyire, ya vienen los héroes del distrito. Lo llevarán a un centro de contención probablemente. ¿Tú, estás bien? Spider-Man, estoy, mejor ahora. Neyire no se dejó convencer. Nunca vio este tipo de paliza unilateral de parte del arácnido. Él no estaba bien.